Buenos días. Gracias, Tony, gracias, Alicia, por esta oportunidad y gracias a todos los asistentes para estar hoy aquí y interesados en la tecnología de Curem Cytokine. El objetivo de este webinar es intentar responder a una serie de preguntas en relación con la terapia con citoquinas y el producto Curem Cytokine para obtener tales citoquinas. La primera pregunta que queremos responder es ¿qué es Curem Cytokine y cómo surgió? Curem Cytokine es un dispositivo médico basado en una tecnología denominada LapinaVox, que consiste en un dispositivo, en una unidad de procesado y un kit estéril de un solo uso. ¿Qué entendemos por LapinaVox, por el concepto LapinaVox? Desde el inicio, cuando empezamos a desarrollar el producto Curem Cytokine, la idea era trasladar todos estos complejos procedimientos que se hacen en un laboratorio por gente que tiene que ser muy experta a un único dispositivo cerrado y totalmente automático que de tal modo que pudiéramos en una consulta, por pequeña que sea, hacer un tratamiento con citoquinas sin la necesidad de grandes infraestructuras y personal formado para la manipulación del material biológico. Además, al ser un sistema cerrado y totalmente automático, aumentamos la seguridad del producto final. Curem Cytokine es un sistema cerrado, automático, de obtención de citoquinas, rápido y muy fácil de usar, cuya tecnología está patentada y ha pasado todos los ensayos necesarios para la obtención del marcador CE. Esa joven, nos fundamos en Barcelona en 2016 y ahora tenemos un equipo de personas distribuido por todo el territorio. Nuestra misión es investigar y desarrollar nuevos dispositivos médicos para que puedan ser usados en la consulta para aplicar terapias biológicas autólogas en el marco de la medicina regenerativa. Para ello disponemos de la licencia de fabricación otorgada por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Y Curem Cytokine, que habéis visto la imagen del producto en la diapo anterior, se comercializa en España desde 2018 y ahora también en Portugal. Hay más de 500 pacientes tratados con el suero autólogo rico con citoquinas, el SARC que llamamos, que se obtiene a partir del producto. Y ahora mismo se está usando principalmente, se está infiltrando para tratar patologías musculoesqueléticas. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué decidimos en 2016 dedicarnos a hacer esta tecnología LapinaVox aplicada en medicina regenerativa? Pues porque vimos una necesidad que ni los tratamientos farmacológicos ni los tratamientos quirúrgicos estaban resolviendo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando los fármacos ya no son efectivos o el impacto de los efectos, o queremos evitar el impacto de los efectos secundarios de estos, o realmente también queremos evitar el impacto de técnicas invasivas como la cirugía? Pues la medicina regenerativa está resolviendo estas necesidades. Lo que pasa es que realmente lo que necesitan los profesionales sanitarios como vosotros es tecnología para poderlo aplicar en vuestras consultas, ¿no? Que realmente no tengáis que tener grandes infraestructuras, grandes costes. Y nosotros, desde Tecnología Regenerativa Curem, nos dedicamos a esto, es nuestro trabajo. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Laia Uriel, que es la responsable científica de la empresa, entre otras muchas cosas, ¿vale? Y os explicará en más detalle qué son las citoquinas y cómo funciona el producto. Laia, cuando quieras. Perfecto, gracias Nuria. Primero de todo quería dar las gracias a Alicia y a Tony por invitarnos a impartir esta webinar sobre terapia con citoquinas. Y bueno, empezaré mi parte diciendo que bueno, vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué son las citoquinas?
Pues las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular, que son liberadas por las células sanguíneas y las plaquetas y que actúan como mensajeros químicos. Regulan varios procesos, entre ellos pues, la proliferación celular o la diferenciación o incluso la expresión genética. Por lo que podríamos decir que las citoquinas son el lenguaje de las células. Aquí en la parte derecha podéis ver cómo se han comunicado dos células mediante citoquinas que se internalizan con un receptor produciendo una señal en la célula diana. Las citoquinas, aparte de esto, tienen unas propiedades muy interesantes que las hacen proteínas únicas, en concreto 3 propiedades. Una de ellas es la sinergia, que es la capacidad que tienen de actuar de forma cooperativa. Otra de ellas es la pleiotropía, que es la capacidad de actuar sobre múltiples tipos celulares, es decir, una citoquina puede actuar sobre diferentes tipos de células. Y la última, la redundancia, que es que múltiples citoquinas pueden actuar sobre un mismo tipo celular. En cuanto a su clasificación, existen varias familias de citoquinas, entre las cuales podemos encontrar las citoquinas proinflamatorias, las antiinflamatorias y los factores de crecimiento. Aquí podéis ver un cuadro con la clasificación proinflamatorias y antiinflamatorias, pero podéis observar que hay múltiples clasificaciones en función de la célula receptora o en función de la fuente celular. Las citoquinas desempeñan un papel muy importante, diríamos que clave, en el ciclo de regeneración tisular, actuando en cada fase, tanto en la inflamación como en la proliferación, como en el remodelado. Y actúan de forma muy regulada, promoviéndola o inhibiéndola, manteniendo un equilibrio que finaliza en la reparación del tejido. Aquí podéis ver diferentes tipos de citoquinas actuando en cada fase. No están todas las citoquinas que actúan en cada fase, pero sí que están las más importantes. Aquí sí que hay proinflamatorias y antiinflamatorias. Si durante el ciclo de regeneración se produce un desequilibrio entre la proporción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, el ciclo se puede detener y se desencadena una situación patológica que puede a menudo cursar en una inflamación crónica. La terapia con citoquinas permite revertir este desequilibrio generado en la respuesta inflamatoria no resuelta, permitiendo así la reparación tisular. Entonces podemos ver que pasaríamos de una situación como la imagen de la izquierda, en el que hay un claro desequilibrio hacia la proinflamación, a una situación como en la derecha, que hay una situación de equilibrio que lleva a la recuperación del tejido. ¿Qué diferencias existen entre el tratamiento autólogo con citoquinas con el resto de terapias autólogas? La terapia autóloga más conocida es el plasma rico en plaquetas y existen diferencias relevantes entre ambos. Mientras el PRP es un concentrado de plaquetas con leucocitos y leucocitos, el suero rico en citoquinas es un suero obtenido mediante un proceso de activación mediada por coagulación que replica las vías de señalización endógenas. Así como el plasma rico en plaquetas debe ser activado para que se liberen los factores de crecimiento, ya sea por activación exógena mediante cloruro cálcico o otro producto, o mediante activación endógena durante el proceso de infiltración, el suero rico en citoquinas contiene ya directamente el principio activo, lo que serían las citoquinas, no contiene plaquetas, ni fibrinógeno, ni ninguna otra célula. Las fuentes de obtención de citoquinas que utilizamos en el suero rico en citoquinas son 3. La primera sería el plasma. Tenemos citoquinas del plasma. Una de las más destacadas es el Insulinic Growth Factor 1, que es un factor plasmático que ha demostrado su importancia en la síntesis del colágeno, en el tendón y en la condrogénesis. La otra fuente que utilizamos para obtener citoquinas serían los glóbulos blancos. Y obtendríamos citoquinas tales como la interleuquina 10 o la interleuquina 4, que intervienen en sistemas de inmunorregulación como la polarización de los macrófagos M2, los cuales tienen un proceso muy importante un papel muy importante en el proceso antiinflamatorio. Finalmente, obtenemos citoquinas a partir de las plaquetas, los famosos factores de crecimiento, que también se obtienen en el plasma rico en plaquetas, que tienen un papel crucial en el proceso de curación.
Respecto al resto de derivados autólogos existentes en el mercado, a grandes rasgos podemos decir que aunque se basan en procesos de coagulación similares a los usados en el suero rico en citoquinas, utilizan otros mecanismos, ¿vale? Mecanismos adicionales como puedan ser la incubación, la manipulación o dobles centrifugados. Y a menudo se centran en la obtención de una única citoquina, que bloquea, por ejemplo, que bloquea el receptor de la interleucina 1, conocida citoquina que es muy proinflamatoria. En cuanto a los usos principales de las citoquinas en la actualidad, pues podemos decir que se están tratando distintas patologías. Las más habituales son las musculoesqueléticas, como por ejemplo serían del tipo osteoarticular, como artrosis de rodilla, de cadera, artrosis de tobillo, lumbartrosis e incluso algún caso de rizartrosis. También se está utilizando en patologías tendinosas, como sería la epicondilitis, para tratar algunas tendinopatías de Aquiles, tendinopatías de hombro o supraespinoso y fascitis plantar. También se han observado grandes beneficios en otras indicaciones, ¿no? para tratar el dolor local, por ejemplo, en algunas hernias y algunas lumbalgias, para tratamientos cicatriciales, como puedan ser para cicatrices dehiscentes o incluso adherencias cicatrizales, hemos tenido algún caso, también para tratar algunas polineuropatías y por último tenemos algún caso de tratamiento con sacroiliitis por lesión traumática. La dosificación de la terapia con citoquinas depende mucho de la indicación, es decir, del diagnóstico que realice el profesional, de la severidad de la patología diagnosticada. No es lo mismo una artrosis de grado 1 o una artrosis de grado 4 y de la evolución clínica del paciente. Obviamente cada paciente es diferente y cada paciente está en un proceso de evolución diferente, con lo cual nos tenemos que adaptar a ello. Esta dosificación en el tratamiento inicial acostumbra a ser entre 1 y 3 infiltraciones y cada una de ellas separada entre 10 y 30 horas. Referente al protocolo de actuación para el correcto manejo de esta nueva técnica terapéutica y tal y como ha comentado mi compañera Nuria, el proceso se da de forma automática. En un sistema cerrado, su duración es de 36 minutos, por lo que no es necesario un espacio estéril para procesarlo, no es necesario un quirófano, aunque se puede hacer en quirófano, pero sí que es necesaria una técnica aséptica, como en cualquier otro derivado, para la extracción de sangre del paciente y también para la carga luego en el dispositivo. Respecto a las recomendaciones posinfiltración, dependen más de la zona a tratar que del propio suero rico en citoquinas o que cualquier derivado. Y obviamente se recomendaría al paciente que debe guardar relativo reposo de la zona infiltrada justo después del tratamiento, pero no es imperativo que lo haga. El proceso realmente es muy sencillo, como ha comentado Nuria, pues se extraen concretamente 38 mililitros de sangre, se rellena el kit se introduce en el dispositivo y después de 36 minutos obtenemos suero rico en citoquinas listo para infiltrar. Les voy a pasar un vídeo de cómo funciona Qurem Cytokine. Aquí está el material necesario. Entonces, como he comentado anteriormente, se extraen 38 mililitros en 2 jeringas, una con anticoagulante y una sin anticoagulante, por menopunción, y estas jeringas se introducen dentro del kit en un orden concreto. Si ven las letras, quiere decir que son puertos de carga diferentes, en las que se cargan en el puerto A la jeringa sin anticoagulante, en el puerto F la jeringa con anticoagulante. Está cargando la última jeringa. Es un proceso muy rápido. Se extraen los adaptadores y se introduce directamente el dispositivo, el fungible dentro del dispositivo. Después de media hora obtenemos el proceso finalizado y obtenemos el suero rico en citoquinas. Se conecta la jeringa de extracción y tenemos aquí listo para su uso el suero. El rendimiento es entre aproximadamente 8 y 12 mililitros y esto depende mucho del hematocrito del paciente. Para hablar de las contraindicaciones en el uso de esta técnica, tenemos que ubicarnos en el marco legal.
que ampara el suelo rico en citoquinas. Este está considerado un medicamento de producción industrial, así como el PRP y como otros derivados. Y se rigen por esta resolución de la Agencia Española del Medicamento de mayo de 2013, por la que se establece la clasificación del uso terapéutico no sustitutivo del plasma autólogo, que sería el PRP, y sus fracciones componentes o derivados, que sería suelo rico en citoquinas, como medicamento de uso humano para atender necesidades especiales. Por lo que las contraindicaciones son generales y extensibles a todos los derivados autólogos. No se debe utilizar en niños ni mujeres embarazadas, es algo que destacamos en las instrucciones de uso. No se debe utilizar en ningún caso si el paciente tiene una serología positiva, una infección bacteriana activa, una encefalopatía espongiforme transmisible o cualquier otra enfermedad transmisible. Por lo que es deseable que junto al consentimiento informado que se le hace firmar al paciente se haga una serología previa al tratamiento. No se debe inyectar el producto directamente al torrente sanguíneo. Es de uso exclusivo por infiltración local. Pues ya finalmente, para hablar de las opciones terapéuticas de las citoquinas en el uso podológico, yo creo que va a ser la parte más interesante para el público aquí reunido, pues hablaremos de 4 áreas básicas, ¿no?, de patologías potenciales que se pueden tratar. Pues a nivel tendinoso podemos hablar de tratar patologías de tendón de Aquiles con suero rico en citoquinas, podemos tratar fascitis plantar, podemos tratar roturas de tendón tibial posterior. A nivel capsular o de plaga capsular podemos hablar de tratar roturas por luxaciones o subluxaciones de las articulaciones metatarsofalángicas con o sin sinovitis inflamatoria. A nivel óseo podemos hablar de tratar escafoiditis o incluso fracturas de la apófisis del quinto meta, fracturas de estrés de radios centrales, algunas calcificaciones óseas de tipo espolón calcáneo. También podemos tratar cuadros artrósicos de antepié y, en general, retrasos en consolidación de fracturas, eso sí, de más de 3 meses de evolución. Y, finalmente, también podemos tratar otras patologías diferentes a estas, como sería el neuroma de Morto. Y, bueno, hasta aquí mi presentación. Os paso con mi compañero Tony, que os hablará de un caso clínico. Muchas gracias, Laia, muchas gracias, Nuri, muchas gracias, Alicia. Mira, como sabéis, yo soy podólogo, entonces os quiero explicar un caso clínico y explicaros un poquito una experiencia personal, una experiencia que me pasó a mí mismo y el por qué creí cuando me vi en la situación que me vi, pues pensé que este tipo de tratamiento me podía ir bien. Y a raíz de ahí, pues empecé a ver una opción que podemos tener los podólogos a la hora de ampliar nuestro abanico de tratamiento. Evidentemente, como bien ha explicado Laia y Nuria, no es un tratamiento, digamos, que a lo mejor los podólogos estemos acostumbrados a tener en consulta, pero sí que creo que los que me conocéis más o menos, yo siempre hago 30 segundos de política y de animación profesional. Y sabéis que siempre estoy un poco peleando para que el podólogo a nivel social esté pues, mucho mejor visto y que además nos conozcan cada vez más. Entonces yo creo que ese tipo de técnicas nos pueden ayudar a solucionar problemas que a lo mejor otros profesionales o por desconocimiento de este tipo de técnica o porque no sepan bien cómo hacerlo, pues los podólogos nos podemos marcar un punto y solucionar problemas que en otras situaciones, pues, o compañeros o traumas o lo que sea, pues no puedan solucionar. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Personalmente yo tuve un problema en agosto 2020. Bueno, como sabéis, si no lo sabéis, yo me dedico dentro de la consulta, trabajo mucho con deportistas, me dedico prácticamente a trabajar con deportistas y uno de mis trabajos es probar y desarrollar y mejorar el calzado deportivo con algunas marcas y tal. Entonces, muchas veces lo que me ocurre es que yo mismo, bueno, muchas veces no, siempre cuando me envían calzado, lo que hago es probarlo yo mismo. ¿Qué ocurre? Que si tú utilizas una zapatilla que está diseñada para ti, pues vas fenomenal, y si es una zapatilla que no está diseñada para mí, pues lo paso regularmente, lo paso muy mal.
Entonces, normalmente los tobillos he tenido alguna que otra lesión más o menos importante y en agosto de 2020, probando una zapatilla que no estaba diseñada para mí, pues bueno, corriendo por el Pirineo me hice una lesión en el tobillo, me hice un esguince y el diagnóstico de esta lesión fue, pues bueno, rotura del peroneo lateral corto, rotura del peroneo lateral largo. Del ligamento lateral solamente quedó vivo la rama posterior, la anterior y la media se desaparecieron, inestabilidad de tobillo, edema óseo, bueno, en fin, un desastre de lesión. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, uno de los principales problemas que tuvimos a la hora de empezar a recuperar mi tobillo fue que el grado de lesión era tan bestia que nadie sabía exactamente por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, preguntaba a compañeros y me decían, no, Tony, esto hay que operarlo porque esto no va a haber manera de solucionarlo. Me cuesta mucho llegar a esa opción de tratamiento porque no quiero, sé que si me opero pues voy a tener a lo mejor muchos beneficios, pero a lo mejor puedo tener también algún inconveniente y luego pues a lo mejor no puedo seguir haciendo mi actividad, etcétera. Entonces, bueno, me resistí un poquito. Y poco a poco, pues con férulas, con 1000 plantillas que me fui haciendo, que casi ninguna me iba bien y bueno, tuve algún que otro problemilla, no era capaz de recuperar la lesión. Y uno de los principales problemas que tuve fue con el ligamento, el peroneo astragalino anterior, que como veis en la imagen de la derecha, esta es una ecografía de mayo y podéis ver que se me había calcificado, no sé si ¿veis mi cursor en la pantalla? Sí, vale. Aquí tenemos dos, un poquito más arriba, esa es la cabeza, ahí está, ese cuernecito y el que tenemos un poquito más hacia la derecha, ahí está. Esos son los dos cuernos que conseguimos que aparecieran del ligamento peroneo astragalino anterior, pero porque estaba calcificado, se empezó a calcificar y el problema estaba en que no me daba estabilidad en lo que era la cabeza de astragalo. Entonces, cuando yo hacía un pequeño giro o cuando apoyaba el pie con un poquito de fuerza o al subir y bajar escaleras, sobre todo al bajar, la cabeza de astragalo se me iba hacia adelante, se me luxaba ligeramente y me daba muchísimos problemas de estabilidad. Entonces, con 1000 tratamientos de rehabilitación, con un fisioterapeuta, uno de los problemas que vimos es que justamente donde está el cursor ahora, en el centro, no éramos capaces de conseguir que llegara sangre. Entonces, si no llegaba sangre, pues no llegaban los nutrientes necesarios para mejorar esa lesión. Y era un círculo vicioso, ¿no? Entonces, al final lo que me planteó el rehabilitador, el fisio, era decir, bueno, vamos a hacer técnicas para intentar conseguir sangre y en el momento que llegue sangre vamos a ver qué pasa. Entonces, la imagen de la ecografía de la derecha fue después de un mes y medio de mucho dolor, de tratamientos, de pinchazos y descargas y tal, y pues bueno, conseguimos poco más, pero vamos, conseguimos muy poquito. Puedes pasar a la siguiente. Y a raíz de ahí fue cuando bueno, Alicia me comentó el tema de las citoquinas, yo también había estado investigando y bueno, dijo, o sea, pues yo también lo he estado viendo, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con Nuria, con Josep, con Laia y dijimos, oye, pues, ostras, pues a lo mejor este tipo de tratamientos, ya digo, a lo mejor no es un tratamiento de cabecera para un podólogo, pero yo creo que es un tratamiento muy interesante para aquellos casos en los que muchas veces nos vemos incapaces de poder solucionar, ¿no? Entonces, lo que hablamos con ellos, dijimos, mira, oye, pues por un lado puede ser muy interesante para el mundo de la podología y yo levanté la mano y dije, bueno, y para mí también a lo mejor también es muy interesante porque tengo esta lesión. Total, que me ofrecí voluntario y en septiembre el doctor Arquer en Barcelona me infiltró la citoquina. Esta diapositiva, esta ecografía que estáis viendo ahí con el que está marcando Laia, creo que es, o Nuria, Laia. Lo que conseguimos es que no tengo la ecografía justo a las 3 semanas de la infiltración, pero una de las cosas que conseguimos es que regenerar bastante bien el ligamento. De hecho, la sensación de estabilidad que yo tuve en el tobillo fue muy rápida. Yo el problema que tenía es que cada vez que ponía el pie en el suelo lo tenía que llevar vendado y tal, porque el grado de inestabilidad era lo suficientemente alto como para yo no poder caminar con seguridad, ¿no? Entonces, a raíz de la infiltración, lo primero que descubrí noté fue esa seguridad que me daba. Me hizo una ecografía que desgraciadamente no la tengo aquí,
y la verdad es que se había regenerado muchísimo. No sé si también todo el trabajo previo que hicimos de conseguir que llegara sangre nos ayudó, pero en el momento en que pusimos la infiltración fue como el gran paso, ¿no? Llegó un momento que con el fisio, fijaros, os estoy hablando de que me lo hice en agosto de 2020 y había pasado un año y seguía teniendo grandes problemas de estabilidad. En septiembre de 2021, ya madre de Dios, 2021 no. Bueno, un año y pico después, era 2019. Me hice, es verdad, estaba diciendo 2020 y no era 2020, fue 2019. Nos pusimos me puse la infiltración y aquí lo que me pasó fue que, bueno, desgraciadamente la confianza o el exceso de confianza hizo que me diese un golpe con una esquinita de un mueble y me lo di justo en el sitio del ligamento. Entonces me fue darme el golpe y noté un clac, como que algo se había roto por dentro, ¿no? Entonces fue cuando me hice esta ecografía y lo que habíamos visto es que, bueno, supongo que todavía el ligamento no era lo suficientemente estable o fuerte como para soportar un golpe como este y lo que se hizo fue romperse otra vez en ese lateral. Entonces, ahí dale el vídeo. Y a raíz de ahí, pues bueno, veis ahí el ligamento como está ahí, bueno, un poquito móvil, pero vamos, habíamos conseguido que se regenerara. A día de hoy, el grado de inseguridad que me da el tobillo, pues podemos considerarlo del 1 al 10, un 2 o un 3. Tengo muy poquita sensación de inestabilidad. Sí que es verdad que este golpe traicionero fue un paso atrás, pero bueno, la verdad es que me sacó de ese tipo de esa lesión, que la verdad es que ya los dos compañeros ya me habían dicho que la única solución que tenía era la cirugía, ¿no? Entonces, pues bueno, me libré de la cirugía y la verdad es que estoy bastante contento. Y creo que hay otra o ya no hay más diapositivas. No. Ya no hay más diapositivas. Entonces, como os decía, yo creo que es un tipo de tratamiento bastante desconocido, bastante novedoso para nosotros por lo menos como podólogos, y que yo creo que deberíamos ver a ver cómo, y aquí ya les lanzo la pelota a Nuria, Laia y Alicia, a ver cómo podríamos incorporar ese tipo de tratamientos al mundo podológico, porque como veis, pues bueno, a mí una cosa que me gusta mucho es el grado de asepsia o de esterilidad, ¿no? Que trabajamos con un sistema cerrado que hace que, aunque tengamos que sacar sangre, aunque tengamos que manipularla, inyectarla, colocarla en el depósito y tal, en ningún momento está en contacto con el aire, en ningún momento vamos a tener un problema de contagio. Y para mí eso, desde el punto de vista nuestro, de nuestro tipo de consulta, nos da, o al menos a mí me da muchísima tranquilidad a la hora de manipular ese tipo de tecnología, ¿no? Hay otros procesos que también nos pueden interesar, pero hay un riesgo de contaminación. Sin embargo, en este sistema es totalmente cerrado y la verdad es que funciona, creo que puede funcionar muy bien. Lo dicho, no solamente, en mi caso quizás era un poco exagerado el problema o muchísima lesión, pero creo que tenemos un abanico de patologías podológicas que cuando ya no sepamos qué hacer, pues nos podríamos empezar ya a abrir un poquito a tecnología como esta. Y de esta manera conseguimos varios objetivos. Por un lado, nos distanciamos o nos desmarcamos de otros profesionales que también pueden tratar el pie y conseguimos una tecnología y un tratamiento novedoso. Otra ventaja que le veo, ahora que estamos todos ahí tan discutiendo, ¿no? De si la podología tiene que estar en la seguridad social, si no sé qué. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es pelear para conseguir que la podología esté reconocida socialmente, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología pues, puede hacer, o sea, pues yo he ido a un podólogo y me ha hecho una cosa súper novedosa que no lo hacen en ningún sitio. Pues bueno, pues esto nos puede ayudar a situarnos, a posicionarnos y luego ya nos podemos ir peleando en otro tipo de cosas. Y a partir de ahí es cuestión también de que cada uno en su consulta valore qué tipo de problemas, qué tipo de terapias o qué tipo de pacientes tiene y ver cómo con esta tecnología podemos ayudar a nuestra clientela, a nuestros pacientes, ¿no? Ahí ya es cuestión de que cada uno de vosotros pues, nos digáis y nos vayáis preguntando o consultando cositas para ver y con la experiencia de todos, pues ir avanzando en esto. Y nosotros no solamente nos ayudamos nosotros, sino que también vamos a ayudar
a ellos, a que ellos también vean la necesidad que puede tener un podólogo, y a lo mejor ellos tienen que ir cambiando la metodología o adaptándola también a nuestro campo dentro de las posibilidades que puedan tener ellos y hacer una sinergia, ¿no? O hacer una combinación de ellos y nosotros e intentar avanzar en esa línea. ¿Tenemos alguna pregunta, Alicia? Sí, tenemos un par de preguntas. Mira, la primera nos la dice Nadia y nos pregunta, ¿un paciente que presente un déficit de coagulación se podría administrar? Laia. La respuesta. A ver, Nadia, en principio no está contraindicado para pacientes con déficit de coagulación, pero se ha de tener en cuenta que cuando no se puede activar el producto mediante coagulación porque hay un déficit, el producto no va a tener la concentración de citoquinas o no va a tener las especificaciones por las que fue diseñado. ¿Vale? Entonces, yo te diría, no está contraindicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Vale, pues tenemos otra pregunta de Luzma que nos dice, buenos días, para una rodilla con artrosis y pérdida de menisco, paciente sufre muchísimo al andar. Recomiendan una colocación de prótesis. ¿Recomendarías este tratamiento antes que dicha operación? Bueno, como he comentado en mi presentación, habría que analizar primero el grado de artrosis. Obviamente, si hay pérdida de menisco, seguramente estamos en un grado alto. Habría que analizar la edad del paciente, si es candidato a cirugía o no por edad. Y entonces, con estos datos, yo diría, para el tratamiento del dolor, sí. Obviamente, la terapia con citoquinas no está destinada a regenerar, obviamente no te va a regenerar el cartílago del menisco, pero sí que va a hacer disminuir el dolor. Añado aquí un comentario. O sea, realmente nosotros estábamos trabajando con la unidad de reumatología del Partaulí, con el doctor Calvet y el doctor Orellana, ¿vale? Estamos trabajando con un grupo de pacientes refractarios a corticoides, pacientes con una artrosis muy avanzada, a los cuales estamos aplicando un protocolo de 3 infiltraciones de SAR, del suero autólogo rico en citoquinas, ¿vale? Una infiltración cada semana durante 3 semanas. Hemos tratado ya a 4 pacientes y de estos 4 pacientes que algunos pacientes en una rodilla ya llevan prótesis, la mejora es sustancial, ¿vale? Obviamente lo decimos con prudencia porque estamos haciendo un seguimiento, pero obviamente una prótesis es una cirugía, es un procedimiento muy invasivo y recomendarlo sí. Obviamente hay que explicarle bien al paciente que esto no tenemos una bola de cristal, porque al ser medicina personalizada, autóloga, sabemos que hay pacientes que le puede ir mejor o peor, y en estos casos que está tan avanzado, pues obviamente la incertidumbre puede ser mayor. Pero bueno, hemos visto casos con pacientes con una artrosis muy avanzada que realmente quizás lo que hacemos es que nos esperamos un poco más a ponerle la prótesis y le damos mucha mejor calidad de vida a estos pacientes que ahora mismo pues están sufriendo mucho. He puesto en el chat también los mails de contacto. Aquí podemos estar, nosotros podemos estar aquí discutiendo y resolviendo preguntas, pero si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que se le ocurre después de este webinar, nos puede contactar. Vale, nada más. Bueno, antes habéis dicho a qué pacientes no se recomienda la absorción con las citoquinas. Me preguntan si hay algún medicamento con el que no es adecuado el tratamiento. A ver, te diría que lo que es la decisión la debe tomar el profesional, el médico, en cuanto a si realmente hay medicamentos que el paciente toma esos medicamentos y se deben retirar antes de hacer la terapia, ¿vale? En concreto, pues medicamentos que tengan que ver con la coagulación, antibióticos, que esto también lo descartaría por infección presente, digamos,
y en este caso la decisión la debería tomar el médico. Pero a priori, al ser una terapia autóloga, no hay una interacción farmacológica entre lo que se toma y la terapia. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Lidia nos dice, ¿la máquina elimina las citoquinas proinflamatorias del suero? También es para mí esta. Van todas para ti. Sí. A ver, la máquina tiene un proceso automático, este proceso está patentado, es un proceso complejo, entonces lo que hace es replicar las vías endógenas de señalización, es decir, lo que hace es una coagulación natural, bueno, es un poco más complejo que eso, pero lo que hace es una coagulación natural que favorece que no se liberen citoquinas proinflamatorias. De hecho, en la caracterización del suero, la presencia de citoquinas proinflamatorias, y que me corrija Nuria, es ínfima o prácticamente inexistente. Vale, por privado me han escrito para Tony, preguntándome que en qué patologías puede tener más futuro esta terapia. Pues mira, antes Nuria estaba explicando el tema este del trabajo que están haciendo con los bromatólogos del Parc Taulí en Sabadell. Fijaros, o sea, igual me equivoco lo que voy a decir ahora, pero es una tecnología que hace tan poquito tiempo que está funcionando que todavía tenemos muchas lagunas. O sea, si ellos están haciendo ahora tratamientos, o sea, están haciendo estudios en rodilla y le están dando buen resultado, hablando una conversación que tuve con ellos, me estaban diciendo también que en columna, por ejemplo, les está dando ahí muy buen resultado, en clínicas, en unidades del dolor, etc. El problema que tenemos en el pie es que no tenemos demasiada información. Entonces, yo viendo un poquito, yo estuve haciendo una revisión un poquito y leyendo cosas que se habían publicado de este tipo del tratamiento con citoquinas y los resultados. Y en el pie prácticamente no hay nada, hay muy poquita cosa. Entonces, yo creo que todo lo que sea parte blanda, por ejemplo, lesiones que nos pueden dar, yo estoy pensando en patologías que nos pueden dar problemas. Por ejemplo, un problema muy a menudo que tenemos es cuando una persona tiene una fascitis, de verdad, un problema de fascitis, y ha tenido, lleva mucho tiempo o ha tenido serias complicaciones, lo que se produce en la fascia es una retracción de este tejido, con lo cual la elasticidad que necesitamos para esta estructura la perdemos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, sería muy interesante en fascitis rebeldes, las citoquinas nos pueden ir muy bien. Otro tipo de tratamiento que yo creo que también en el que podríamos probar es en temas de neuromas de Morton. Muchas veces el problema principal que tenemos con los neuromas es no solo que hacemos una plantilla o hacemos un tratamiento, pero como tenemos un problema de espacio en el calzado, la plantilla lo que hace es aumentar el dolor. Entonces, a lo mejor ese tipo de tratamientos nos pueden ir fenomenales, porque simplemente lo que estamos haciendo es infiltrar y estamos provocando un proceso antiinflamatorio del nervio, ¿no? De la cápsula que se haya podido formar. Yo creo que ahí también sería muy interesante probarlo. Entonces, tendón de Aquiles. Para mí uno de los principales problemas que tenemos con el tendón de Aquiles es que la capacidad de regeneración debido dependiendo de dónde esté la lesión, tenemos unas limitaciones en la regeneración de ese tejido. Pues las citoquinas nos pueden ir también muy bien en el tendón de Aquiles. Y luego en aquellas, como mi tobillo, ¿no? En aquellas macro lesiones que tenemos muchos tejidos, lo que podemos ayudar es a acelerar el proceso regenerativo de todo aquello que se haya podido lesionar. Y de esa manera, a lo mejor no es el tratamiento único, pero las citoquinas más un soporte, más un calzado estable, más una rehabilitación, podemos ayudar a que esas personas que a lo mejor la única solución que le dan es pasar por quirófano, pues a lo mejor podemos ayudarles a que no tengan que pasar. Entonces, yo en general, en el pie, en toda patología rebelde, creo que nos podría ser muy interesante probarlo. Y luego, todo lo que tenga que ver con tejidos fibrosos. Sabemos que el neuroma de Morton al final lo que es cuando ya la membrana de la cápsula, la cobertura del nervio, ya se ha endurecido tanto por tanta lesión, que ahí se produce un nódulo, se produce un quiste, un bultito, y eso es muy difícil de solucionar. O abrimos y lo tenemos que eliminar. Pues bueno, pues a lo mejor ahí nos puede ir fenomenal.
Entonces yo me iría un poquito por aquí. Quizás a lo mejor lo que son fracturas de estrés, me encantaría poder hacer, nosotros tenemos muchos problemas en el fútbol con las fracturas de quinto meta. Las fracturas de quinto meta, está claro que tenemos que dar una estabilización de ese metatarsiano, pero a lo mejor dentro del mundo del fútbol, que todos son prisas porque el jugador tiene que empezar a funcionar, ostras, pues a lo mejor se reduciría los tiempos de regeneración de esa lesión muchísimo. Entonces, no sé, yo creo que ahí tenemos muchas cosas que investigar y creo que por eso es por lo que lo veo interesante el tema de las citoquinas. ¿Cómo me enrollo, Mira, yo creo que hay no una me paséis el pregunta. micro, Mira, yo creo que esta pregunta muchos se la harán. ¿Qué criterios utilizaríamos para elegir entre terapias como pueden ser la célula madre, PRP o las citoquinas? Yo, si me permites, Laia, empiezo sí, yo te dejo. contestando. Antes he visto, Alicia, una pregunta también que es, no sé, antes de hacer la terapia se tiene que consultar con el médico de sí, cierto. cabecera. Me ha saltado. ¿Vale? Aquí, pues decir que obviamente este tipo de terapias deben ser prescritas por médicos odontólogos o podólogos. Entonces, son los profesionales que pueden prescribir este tipo de terapias y administrarlas. ¿Vale? ¿Cómo escoger una de estas tres terapias? Obviamente nosotros, la terapia con citoquinas es una terapia más potente que el PRP, por lo que ha contado Laia antes de que si el PRP lo que estamos infiltrando, a nivel global, el PRP estamos infiltrando lo que son las plaquetas, nosotros en nuestro proceso lo que estamos ya activando de una forma global, no solo plaquetas, sino también glóbulos blancos, y cogemos también las citoquinas que el PRP descarta del plasma, las cogemos también. Entonces tenemos un enfoque de tratamiento más global. Los usuarios actuales, o sea, la realidad, ¿no? Os he explicado un poco realmente lo que es el producto. Los usuarios reales, ¿cómo están posicionando ahora mismo nuestro producto, el SAR? Lo están posicionando como una terapia más avanzada que el PRP, ¿vale? Los que eran usuarios de PRP lo mantienen, ¿vale? Pero para esos problemas que realmente el PRP no llega, está la terapia con citoquinas. Células madre. Vale, hoy en día casi te metes así un poco por internet y se llama terapia con célula madre a muchas cosas. De hecho, pacientes que han sido tratados con PRP se piensan que han sido tratados con células madre. Entonces ahí también hay que matizar, ¿no? Entonces, sí. Entonces, obviamente nosotros no podemos decir que nuestra terapia sea más eficaz que las terapias con célula madre, ¿vale? Porque hay una variedad inmensa, ¿vale? Sí que podemos decir que realmente es mucho más cómodo para el paciente. O sea, las terapias con célula madre, si es con tejido adiposo, pues requiere de una liposucción, requiere de entrar en quirófano, requiere de todo un proceso para el paciente, que obviamente aquí lo evitas todo, ¿no? Entonces, y todo es mucho más el proceso de conseguir la célula madre en un laboratorio, que el producto sea seguro, estéril, todo es más complejo. Entonces, aquí todo es, con la tecnología de Curium Cytokine, todo eso se resuelve. Laia, no sé si quieres añadir algo. No, básicamente era eso, ¿no? Al final estamos hablando de otra liga, ¿no? La terapia celular es diferente, requiere un proceso más largo, más complejo, lo que dice Nuria. Entonces, la terapia con citoquinas estaría, ¿no?, ubicada en el medio, ¿no? Tratar de evitar la parte de cirugía o evitarlo más que evitarlo, retrasarlo, sin llegar a hacer una terapia celular que es más compleja de ejecutar. Y añadir aquí... Digas. Quería añadir un poco que, o sea, lo que se ha demostrado, hay estudios con células madre. Las células madre pues es una terapia revolucionaria que pues, empezó hace 20 años más o menos y que pasó por un valle de que realmente de decepción, entre comillas, ¿no?, que se esperaba mucho y al final parecía que los resultados esperados no eran lo que realmente son, ¿no? Cosas que se han descubierto que van en línea a la terapia con citoquinas es que, de hecho, algunos
fracasos, entre comillas, de la terapia celular es que la célula no se queda en el sitio de la lesión, sino que migra. Y los beneficios que puede tener las terapias con células madres vienen de las citoquinas que liberan estas células madre. O sea, esto es lo que se está demostrando en estudios, ¿no? Entonces nosotros un poco este es el enfoque de CUREM, ¿no? El enfoque de CUREM es, vemos que realmente la importancia de estos mensajeros más que de la célula en sí, ¿no? Pues un poco trabajar esta línea. Tony, perdona que ibas... Sí, no, pero mira, hace un montón de años, cuando yo estaba haciendo empecé a hacer mi tesis doctoral, yo la hacía sobre regeneración de grasa en la planta del pie en pacientes con artritis reumatoide. Las artritis reumatoides, una de las consecuencias que tienen es esa pérdida de tejido graso plantar, y eso también ayuda a la cantidad de deformación que se produce en el pie. Ahí estuvimos probando un montón de sustancias que había en ese momento, todos fueron fracasos, y hubo un momento en el que empezamos a querer trabajar con células madre. El problema que nos encontramos fue un problema del comité ético que nos ponía muchísimas trabas porque el tema de las células madres estaba también como muy vetado en ese momento. Entonces, yo lo que entiendo es que si tuviésemos que hacer una escala, diríamos, pues las células madres podrían estar aquí, las citoquinas estarían por debajo y el PRP estaría un poquito por debajo de las citoquinas. Lo que decía Nuria ahora, ¿no? Quizás lo que me motiva es todavía el desconocimiento de las citoquinas, ¿no? O sea, que todavía tenemos muchas cosas por descubrir. Y seguramente estamos ante un panorama que en el momento en que empecemos a probar, empezaremos a descubrir nuevas aplicaciones de la citoquina, entonces, de las infiltraciones con citoquina. Entonces, yo creo que, dado que el tema de las células madre, que yo soy un apasionado de las células madre, pero las limitaciones que hay a nivel internacional, que es que no puedes hacer prácticamente con el toe bien, cuando estaba con temas de rodilla, etcétera, etcétera, lo paralizaron por el tema pues bueno, que no se podía trabajar con células madre. Entonces, ahora, hoy en día sí que hay alguna cosa que se está haciendo, pero muy poquito. Entonces, yo creo que ante eso, las citoquinas nos pueden ayudar mucho. Pues ya... Había una pregunta que también se me ha quedado atrás. Bueno. Creo que era de Cristóbal. Sí, ya le he contestado por privado. Vale. Hay otra que también hace Cristóbal, que son inyectables a nivel intraóseo. Pues te diría que creo que se ha hecho algún caso. Tendría que hablar con el médico que lo ha realizado. No sé, Nuria, si recuerdas algún caso concreto. No tienes voz, Nuri, ahora. Ahora. No recuerdo el caso concreto. En principio, o sea, obviamente es inyectable, lo estamos usando a nivel intraarticular, a nivel intratendinoso y a nivel intraóseo se podría inyectar. No hay ninguna, si no me equivoco, laya inconveniente en intraóseo. Lo que no tenemos caso es para poderos exponer el resultado. Pues si queremos ir concluyendo, si queréis decir algo más, algún comentario, alguna preguntita más. Yo lo que quería, yo no hablo más, hacer un poquito incidir un poquito en lo que decía antes, ¿no? Que los podólogos nos tenemos que poner las pilas y nos tenemos que empezar no os tiene que dar miedo ese tipo de tecnologías y de tratamientos. Como decía Nuria, los únicos 3 profesionales sanitarios que hay que pueden hacer este tipo de técnicas son los médicos, los odontólogos y nosotros. Pues aprovechémonos de esto, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy interesante y yo creo que deberíamos ir en esta línea. A partir de ahí, pues bueno, pues evidentemente todo tiene muchos problemillas, pero yo creo que tenemos que ir solucionándolos con Alicia.
Sí, por mi parte concluyo. O sea, muchas gracias. La verdad es que es un lujo tener a estas horas del día, que todo el mundo tiene mucho trabajo, a más de 25 personas escuchándonos. Lidia os acaba de pasar otra vez 2 mails de información. He visto algunas preguntas relacionadas con el precio. Por favor, poneros en contacto con nosotras, que os derivaremos a las personas que mejor puedan responder a estas preguntas, ya que Laia y yo tampoco queremos equivocarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharnos y nada, espero vernos pronto en otra situación. Yo también me despido y agradezco mucho que nos hayáis atendido, como dice Nuria, a estas horas intempestivas. Y muchas gracias a mis compañeros por el apoyo y bueno, pues cualquier cosa tenéis nuestros correos electrónicos y no dudéis en contactar.